que pasan por allá más profundamente, a ser una dimensión estructurante de las estructuras sociales y de las prácticas. El reconocimiento de este funcionamiento de la subjetividad social como campo problemático y como perspectiva de los estudios sociales pueden ser útiles para abordar la acción y la inacción colectiva. Entonces aquí nos vamos a detener, pero podemos decir, hay como dos terrenos en los que hay en las últimas décadas como una reemergencia, una revalorización del sujeto y del subjetivo, tanto en el plano, podemos decir, investigativo, pues, con anclaje epistemológico, y es esta reivindicación de la dimensión subjetiva en la construcción de conocimiento, y el otro plano, que es el que nos interesa, pues como dimensión en la comprensión de la vida social. Y entonces yo, un texto que para muchos fue representativo y citado infinitas veces, pero que traigo acá, de ese libro de un encuentro que hacen en Argentina, que coordina esta señora Fried, que en el libro del 95 se llamó Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. No sé si que allí convocaron varios autores de diferentes perspectivas, donde el tema de discusión era la subjetividad. Entonces esta señora en el prólogo del libro va a decir, bueno, participando en las matrices sociales que incluyen la ciencia y las culturas de las que formamos parte, adquirimos formas de comprender y participar, metáforas y parámetros, ejes cognitivos y destrezas específicas. La subjetividad y las relaciones sociales se organizan en el trazado de esas metáforas, de esos horizontes que generan presuposiciones y expectativas, configurando creencias, epistemologías cotidianas y visiones de futuro. En el abordaje de la subjetividad como campo problemático de reflexión e investigación confluyen diferentes campos disciplinares, no disciplinares, tradiciones teóricas, enfoques metodológicos. También supone desmontar supuestos e imágenes que la asimilan al subjetivismo como posición epistemológica o a lo individual, a lo íntimo solamente. La subjetividad, más que un problema susceptible de diferentes aproximaciones teóricas, es un campo problemático desde el cual podemos pensar la realidad social y el propio pensar sobre la misma. El primer problema es definirla, más allá de los límites que imponen los parámetros de cada disciplina y enfoque. Así, para algunos autores coinciden en asumir la subjetividad como una categoría de mayor potencial analítico y emancipador que otras como conciencia de identidad. Entonces podríamos decir lo que veníamos diciendo. Entonces, claro, esto no lo agota, pero una pregunta clave cuando uno empieza a acercarse a una categoría resulta atractivo de mirar, bueno, ¿cuándo surge? ¿Qué campo de discusión? Y como cuando está surgiendo, ¿qué quiere llenar? ¿A qué quiere responder? Entonces a veces uno asume acríticamente los conceptos por su sonoridad o por sus oleadas de moda, entonces uno empieza a incorporarlas así. Entonces, en este caso, una hipótesis es eso, es quienes vienen de la tradición crítica, especialmente marxista, empiezan a ver que categorías como conciencia, como ideología se quedan cortas para dar cuenta de lo que quieren dar. Entonces así, Boaventura de Sousa, en un texto del año 94, yo lo leí en otro contexto, pero forma parte de los textos que está en De la mano de Alicia, define la subjetividad como, comillas, espacio de las diferencias individuales, de la autonomía, de la libertad, que se levantan contra formas opresivas que van más allá de la producción y tocan lo personal, lo social y lo cultural. No es probablemente una conceptualización, pero diciendo ahí como que caben unas cosas que no caben. Y para Isabel Haidar, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco hay toda una maestría y doctorado que surgió como en términos psicólogos sociales, pero se ha ampliado a más sobre estos temas de subjetividad. Entonces ya en un texto en que compila como diferentes artículos de profesores de ese posgrado, dice: la subjetividad es un medio de demostración de las ciencias sociales e incluye el conocimiento, las construcciones simbólicas, imaginarias de aquellos saberes descalificados por el positivismo, señalándolos de no racionales, como son los mitos mágicos, místicos, religiosos, y en fin, todas las construcciones imaginarias y simbólicas que perviven en todos los pueblos de la tierra y que se inscriben en un registro que tienen un lazo entre lo simbólico, lo social y lo singular.
funciones y rasgos de la subjetividad. Ya lo habíamos esbozado un poco la vez pasada, pero entonces aquí lo retomamos, es como de cosecha propia. Entonces decimos, la categoría de subjetividad nos remite a un conjunto de instancias y procesos de producción de sentido por medio de los cuales los individuos y los colectivos construyen realidad y actúan sobre ella, a la vez que son constituidos como tales. Involucra imaginarios, representaciones, valores, creencias, lenguajes y formas de aprender el mundo, conscientes e inconscientes, cognitivas, emocionales, volitivas y eróticas, desde los cuales los sujetos elaboran su experiencia existencial y sus sentidos de vida. Entonces ahí un poco a mitad de camino, un poco de lecturas posteriores, el planteamiento de Guattari sobre producción de subjetividad, incluir permanente que afecta pues, diferentes dimensiones pues, de la vida individual y colectiva. Entonces decimos, de este modo la subjetividad cumple simultáneamente varias funciones, como un poco, ¿para qué sirve incorporar la categoría de subjetividad social en estos ámbitos que investigamos? Entonces tiene una dimensión, podríamos decir, cognoscitiva, en la medida en que proporciona esquemas interpretativos y valorativos que posibilitan construcción de realidades, lecturas del mundo y horizontes de posibilidad de lo real. Tiene una dimensión práctica, pues es desde estas subjetividades sociales que los colectivos orientan sus acciones y elaboran su experiencia. 3. Una dimensión vincular o vinculante, dado que se constituye a la vez que orienta y sostiene lazos y vínculos sociales. Identitaria, en la medida en que aporta los materiales desde los cuales individuos y colectivos definen sus sentidos de pertenencia y organizaciones como de acción colectiva. También podemos identificar algunas, como, digamos, comillas, cualidades de la subjetividad, como que caben en esto. Decimos, por una parte su carácter simbólico, histórico y social, así como su naturaleza vinculante, pragmática, transversal, tensional y de alteridad. Pues ahí también yo me baso un poco como en aportes de diferentes autores que rescatan o reivindican o visibilizan como diferentes dimensiones de la subjetividad. Entonces, la subjetividad no se agota en lo racional y en lo ideológico, sino que se despliega en el amplio universo de la cultura, entendida, como ya ustedes están familiarizados con lo que han trabajado con Sebastián, como, comillas, entramados simbólicos en virtud de las cuales los hombres y mujeres dan significado a su propia existencia, en el cual pueden orientar sus relaciones recíprocas en su relación con el mundo que los rodea y consigo mismo. Gibbs, 1987, el texto ya clásico. Como fuente de sentido y mediación simbólica, precede y trasciende a los individuos, constituye su yo más singular y su sentido de pertenencia a un conjunto social. Es una dinámica de subjetivación que pues están en un fluir, decíamos la vez pasada, fue la pregunta, como continuo entre lo individual y lo colectivo. Su naturaleza simbólica implica que no puede accederse a su comprensión sino por medio de los múltiples lenguajes humanos. La racionalidad de la ciencia, en su lenguaje analítico y abstracto, es insuficiente para atrapar la riqueza de las diferentes racionalidades que constituyen la subjetividad, teniendo más potencia para ello la literatura, el cine, las artes plásticas, las tradiciones y sabidurías populares. La subjetividad es siempre de naturaleza social e histórica. La subjetividad individual es una variante de procesos subjetivos más amplios, los cuales a su vez están sostenidos por formaciones sociales específicas. Eso nos remite también a categorías más densas y más estructuradas como los imaginarios colectivos. Estas a su vez han sido creadas por colectivos sociales históricos concretos y se mantienen por medio de dinámicas enmarcadas en contextos sociales determinados. Es decir, un poco también como tomando distancia con la idea de la subjetividad ligada solamente como algo íntimo personal o desanclada desde las determinaciones sociales, los condicionamientos sociales. Como fenómeno sociocultural complejo y dinámico, la subjetividad también posee su propia historicidad. Se hace y se deshace, no es una cosa que hiciste Semmelmann para varias dimensiones de lo social, es decir, claro, cualquier dimensión de lo social necesariamente implica leerla en clave de los otros factores y dimensiones que la constituyen, pero también cada dimensión social tiene su propia historicidad, es decir, también tiene su propio movimiento, pues ligado pues, ya a una perspectiva de campos, pues a las luchas
tensiones, emergencias internas. Se hace y se deshace, puede ser transitoria o permanecer a lo largo del tiempo. Por ello no está sometida a una evolución progresiva o a una dirección única. Las tradiciones pues, de izquierda generalmente pues, se tendría a ver que la conciencia crecería o varias cosas que la historia tenía un sentido que Dios iba expresando en la conciencia social. No es posible considerar la subjetividad como una realidad estática, suprahistórica o histórica, como lo han pretendido algunos estudiosos, se refiere al inconsciente colectivo, a las estructuras mentales, al estructuralismo antropológico o a los imaginarios simbólicos. También la subjetividad, siempre que no se aborde con criterios reduccionistas, representa una situación de confluencia de planos de realidad que se pueden rastrear cómo se desemboca en microprocesos, así como la apertura hacia ámbitos sociohistóricos que se caracterizan por ser inclusivos de otros planos que pueden constituir el contexto particular de los sujetos. Es una expresión de centro. Entonces, asumir la subjetividad como dimensión social histórica implica reconocer también su carácter de producente y de producida. Por un lado, porque está estructurada por múltiples dinamismos históricos y culturales que la condicionan; por otra, porque es estructurante de dichos procesos, transformándolos y abriendo posibilidades de desenvolvimiento. Entonces ahí podríamos, ya para terminar, pues, se entronca con lecturas como la de Castoriadis en sus conceptos de lo instituyente, del imaginario radical, instituyente y lo instituido. En clave de Semmelmann, la subjetividad pues, social puede ser vista simultáneamente en su carácter de ser estructurada, pero también en su capacidad estructurante. Entonces él va a hablar de unas subjetividades instituyentes y de unas subjetividades instituidas, más o menos en el sentido que ya aquí se ha discutido en otros momentos. Entonces, sí, finalmente podríamos decir eso, ¿no? Ya también realmente lo referíamos la vez pasada y era un poco la subjetividad, que es transversal a la vida social. No hay plano ni momento de la realidad que pueda pensarse sin subjetividad. Está presente en todas las dinámicas sociales y en todos sus ámbitos, tanto en el de la vida cotidiana, en los espacios microsociales, como en las realidades macrosociales, tanto en la experiencia intersubjetiva diaria como en las instituciones sociales que estructuran una época o una determinada formación social. La subjetividad va más allá de las condicionantes que la producen y tocan las emergencias en lo personal, en lo social y en lo cultural. Finalmente, la subjetividad es escenario y a su vez vehiculiza los conflictos sociales y políticos. Como instituida, por medio de ella se legitiman los poderes hegemónicos, se garantiza el orden social. Como instituyente, la subjetividad alimenta los procesos de resistencia y posibilita la emergencia de nuevos maneras de ver, sentir y relacionarse que muchas veces van contra el orden instituido y que pueden dar lugar a nuevos órdenes sociales. Entonces, esto como para cerrar un poco la exposición anterior, como de estas claves de los cuales entendemos la categoría de subjetividad social, con el adjetivo de lo social. Y a continuación, Margarita pues va a presentar, ustedes habían recibido un capítulo del libro, que era lo que habíamos inicialmente acordado con Margarita, pero Margarita muy juiciosa va a exponer ese capítulo y otros que ella vio pertinentes relacionados con estos temas que seguramente van a ser objeto de discusión. Y entonces la idea es que después de Margarita vamos a hacer el descanso. Luego, esto va a ser muy rápido porque son 5 párrafitos que vamos a leer aquí en el grupo, y con eso pues entrar a la discusión sobre lo que estamos aquí socializando. ¿No puedo decir algo antes de...? Sí, señor, sí. En primer lugar, pedir disculpas por no haber estado presente en la sesión anterior, cuestiones de la relación con la maestría. La síntesis que se acaba de presentar hace visible cada vez más la relevancia y la pertinencia de la serie discursiva Crítica, Ficción y Experimentación. Aunque en el ejercicio del trabajo del seminario de convergencia
se ha hecho cada vez más patente el problema de la crítica, en ocasiones se nos escapa la relación con la ficción y la experimentación como eje de convergencia. Digamos que en lo que acaba de señalarse hay algunos acuerdos, algunos elementos que hemos planteado que siguen presentes, que muestran su relevancia y su pertinencia. El primero de ellos es que sin importar cuál sea la posición teórica o analítica que se plantee respecto de la subjetividad, de una forma u otra terminamos en lenguajes ontológicos. Es decir, la pregunta sigue siendo una pregunta ontológica. Por más que la respuesta a eso sea de carácter social, histórico, etc., la noción de subjetividad termina siendo necesariamente un problema ontológico. Incluso el problema de la acción colectiva en algún momento termina llamándonos a preguntarnos qué clase de realidad es aquella que hace posible una acción colectiva. Lo segundo, el hecho de que de una forma u otra terminamos reconociendo elementos que son problemáticos en lo que sigue, pero que tendremos que afrontar, ¿no? Un investigador como Alfonso lo hace visible todo el tiempo, y es el hecho de que esa problematización ontológica no tiene más remedio que enfrentarse desde un ejercicio ficcional, en el sentido de reconocer que se necesita una cierta distancia, se necesita unas ciertas opciones. Lo que estoy diciendo, estimados doctorandos, es que su metodología es también una elección, ¿no? Habría que elegir ciertas posibilidades. Y en el fondo esa elección solicita, exige una modalidad discursiva, un elemento discursivo capaz de dar cuenta de lo que estamos refiriéndonos. Lo que implica, también lo habíamos dicho ya, que en tanto problema ontológico la subjetividad termina siendo un problema del lenguaje. Habíamos dicho, es bastante claro, que la cuestión de la subjetividad es necesariamente histórica, igual que el problema de la crítica. Pero fíjense que nadie podría enfrentar una relación con la subjetividad si no tiene claro de algún modo una cierta teoría del lenguaje. Y en ese orden de ideas, esa idea del lenguaje que está ahí, ideología, representación social, lo que quieran, termina afectando su noción de sujeto. Lo que implicaría, punto por punto, que en la ficcionalización metodológica que cada uno de ustedes va a plantear, es inevitable enfrentar el problema de cuál noción de lenguaje está detrás de su problema de investigación. Y por último, por supuesto, una cierta relación entre historia y política. No puede decirse de manera superficial que la noción de historia ya está dada en cierta posición de sujeto, sino más bien reconocer que una cierta idea de historia termina afectando la construcción ficcional de la noción de sujeto que estamos enfrentando. Del mismo modo, por ejemplo, en la cuestión de hermenéutica de la narración, cuando unos sujetos, un pueblo, una sociedad, unas víctimas, se abrogan a sí mismas una cierta narrativa identitaria, cuando están haciendo eso están construyendo una modalidad ontológica, pero al mismo tiempo lo hacen desde una cierta perspectiva del lenguaje, que a su vez establece una relación con lo histórico. Y por supuesto una cierta idea de lo político. Es bastante conocido, es bastante simple reconocer que cada idea de sujeto está conectada a una cierta idea de política, no solamente en la distinción macro-micropolítico, sino en el hecho de que hay unos problemas, unos elementos de resistencia, de enfrentamiento que esos sujetos deben asumir. En este caso se hace bastante visible en la cuestión de la acción colectiva, pero les recuerdo de manera respetuosa que eso ya estaba desde el principio en la cuestión del enfrentamiento entre sujetos, cuando se deja claro que un sujeto emerge, se construye, se constituye, cuando se enfrenta a una cierta modalidad de poder, a unas relaciones de poder. En ese sentido, yo quiero felicitar la exposición de Alfonso y el trabajo que están haciendo, básicamente porque hace visible los elementos de nuevo de la relación crítica ficción-experimentación. Cuando nos señalan que siempre están estas interconexiones, pero que al mismo tiempo la posición metodológica que van a asumir es en primer lugar una elección, está claro que lo metodológico no es simplemente una manera de acceder a un cierto objeto, sino que también es una construcción que cada uno de ustedes planteará respecto de las problematizaciones que emergen. Pero al mismo tiempo hay una relación que hay que consignar, que hay que construir entre lenguaje, historia, acción, resistencia, política, etcétera, que también deben considerarse. Ese entramado complejo puede llamarse así, sujeto, etcétera, pero digamos que en la serie discursiva la convergencia, el eje de convergencia está vacío, precisamente porque el propósito es dar cuenta de las posibilidades múltiples que están ahí. Del mismo modo, fíjense cómo la serie discursiva, sujeto, sujeción, subjetividad, sujeción, en este caso acción colectiva, está vacía, pero tiene por objeto llenarse a través de un cierto ejercicio ficcional. En ese sentido queremos decir que elegir una posición, construirla, pasar por un cierto ejercicio, ahora sí, de experimentación, implica entonces la posibilidad de construir nuevas formas de saber, cuestión que, por ejemplo, será uno de los ejes de la exposición de Claudia la próxima sesión, ¿no? La experimentación como elemento posible de construcción de nuevas formas del conocimiento.
Ahora bien, ¿cómo se hace para llevar a cabo tal ejercicio? Que es la pregunta con la que voy a terminar. ¿Cómo se hace para llevar a cabo tal ejercicio sin terminar llenando la serie discursiva de nuevo de un elemento metafísico? Es decir, reconocer que la serie discursiva está ahí y que el problema es el lenguaje y la ontología, pero que en ocasiones estamos a pequeños milímetros de terminar construyendo explicaciones metafísicas de nuevo. Establecer de nuevo esa relación con lo situado, lo específico, lo histórico, el problema del presente, la especificidad de las luchas que se plantean, por ejemplo, es la única manera que queda para salirse un poco de la tentación de construir una explicación definitiva sobre el problema de la acción política o ética de los sujetos. En ese orden de ideas es de felicitar el esquema analítico que Alfonso propone, en el sentido de señalar todo el tiempo una cierta relación con acontecimientos específicos de lo histórico. Eso implica que eso también hace parte de la ficción, estimados investigadores. Hacer visible un acontecimiento histórico es un problema ficcional. Tal vez será mejor en el siguiente semestre cuando nos enfrentemos a la cuestión metodológica, pero lo que queremos decir es que su ejercicio de investigación implica también hacer visibles unos elementos históricos que tal vez otros ojos no ven, y que no ven por distintas razones. Ahora bien, no tanto porque tengan los rayos X superpoderosos que sí ven la verdad, sino mejor porque producen una verdad que hace visible elementos que inicialmente no estaban tan claros. Entonces les agradezco mucho. Margarita, gracias por su paciencia. Bueno, buenos días. Sí, la idea es precisamente ubicar los elementos que acaba de presentar Alfonso sobre subjetividad, sobre identidad, sobre política, ubicarlos en la investigación doctoral, en la tesis doctoral del profesor Alfonso Torres, Identidad y Política de la Acción Colectiva, Organizaciones Populares y Luchas Urbanas en Bogotá 1980-2000, y precisamente a partir de prácticas situadas, de formas de actuar de los pobladores urbanos. Entonces, las preguntas de investigación, las preguntas de investigación que se plantean en la investigación son tres. La primera, de qué modo procesos de organización popular surgidos durante las dos últimas décadas del siglo XX se articularon con el tejido social y posibilitaron la formación de identidades sociales y nuevas subjetividades. La segunda, cómo las organizaciones han concebido y orientado sus prácticas y relaciones políticas. Y la tercera, cómo se configura el contenido y el significado de la acción de las organizaciones y de las luchas urbanas. El estudio abarca 7 organizaciones populares de diferentes barrios de Bogotá, algunas de ellas provenientes de la teología de la liberación, otras provenientes de la educación popular, incluso una proveniente del EPL y otra de artistas revolucionarios de izquierda. Bueno, el esquema de la presentación va a ser el siguiente. En el capítulo 2 que ustedes leyeron, al final, bueno, casi al final, el profesor Torres plantea 6 sentidos, 6 planos y sentidos de realidad presentes en las organizaciones y movilizaciones populares urbanas y que permiten analizarlas y comprenderlas. El primero, bueno, yo solamente me voy a referir a algunos que tienen que ver con la construcción de la subjetividad identitaria, política, de las organizaciones populares, y bueno, las otras las voy a mencionar solamente en general aquí en la agenda. Entonces, el primero es el contexto histórico-social en torno al cual emerge la acción colectiva. Esta parte tiene que ver con lo estructural, con las relaciones con el Estado, que en el libro se reseña cómo era un momento, las organizaciones populares surgen en la década del 70 y se consolidan en el 80. Y entonces están muy influidas inspiradas por la Revolución Cubana, por el triunfo de la Unidad Popular en Chile, todo el ascenso de los movimientos populares a nivel mundial, guerra de Vietnam, el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, etc. Y por otro lado, dictaduras militares en América Latina. Entonces está, bueno, todas, y en América Latina y en Colombia, el Estatuto de Seguridad Nacional, toda la represión, los allanamientos, la violación de derechos humanos del gobierno de Tupac Ayala, la doctrina de seguridad nacional que buscaba como perseguir esa visión comunista en América Latina,
como que ese es el contexto en el que surgen y se consolidan las organizaciones populares. La segunda, que en esa sí me voy a centrar un poco más adelante, el contexto territorial local donde se vivencian, perciben y elaboran los conflictos y factores estructurales que tienen que ver ya con lo identitario, con los marcos valorativos de interpretación y de representación de las comunidades. La tercera es la construcción de vínculos de solidaridad entre los actores que dan una base comunitaria, que es cómo construyen sus demandas, ¿no? A partir de las carencias, de las necesidades que sufren los pobladores urbanos, se crean esos vínculos de solidaridad. La siguiente, la formación de identidades sociales y solidaridades que garantizan la unidad y continuidad de las organizaciones y de las luchas, ¿no? Como con esos factores identitarios particulares de las organizaciones populares. Luego, las formas y modalidades de movilización colectiva que hacen visible el movimiento. En esa, la voy a pasar muy rápido, no voy a centrar mucho, aunque tiene mucho que ver con la anterior, ¿sí? Todas las carencias llevan a que ellos exijan unos derechos. Luego, la última parte, las condiciones y coyunturas sociales y culturales que actúan como estructura de oportunidades para su acción, pues tiene que ver con el problema de la descentralización, producto de la Constitución del 91. Entonces pues ellos venían como participando el 1 de mayo, Día de la Mujer, como esas las coyunturas de acción, pero cuando se da ese cambio en la Constitución que posibilita la participación de las comunidades, surge toda la propuesta de la descentralización, la JAL. Entonces también esas organizaciones populares se lanzan a participar, ponen ediles, finalmente el balance que se hace es que su poder decisorio en la participación en eso no era mayor, sino era relevante, y que como formación política en esos encuentros culturales, en esos consejos culturales de las alcaldías de Mocos y Peñalosa, como formación política y acceso a la información que circulaba en el Estado, pues fue valioso, no tanto por el poder que hubieran podido ganar en ellos. Entonces, para mirar la segunda que les mencionaba, el contexto territorial local donde se vivencian, perciben y elaboran los conflictos y factores estructurales, lo primero es el barrio, ¿no? Los barrios, algunos de los barrios donde estaban los asentamientos urbanos, y a donde llegaron esos líderes populares y formaron las organizaciones de las que estamos hablando, son Atenas, San Vicente, Britalia, Villa Nidia, El Coito, Rincón de Suba, San Cristóbal Sur, Potosí, la isla, es el sector. Esos barrios surgieron más o menos en los años 50, y son producto de todo el desborde del crecimiento urbano, producto de la violencia, la falta de oportunidades en el campo. Vienen estas personas, pero entonces la característica es que son barrios muy populares. De hecho, los líderes, los fundadores de esas organizaciones, más bien que líderes, los fundadores de esas organizaciones buscan barrios muy populares donde las carencias sean aún mayores, donde el deseo de transformación social, política y cultural sea mayor. Ellos llegan allí y no hay servicios públicos, no hay jardines infantiles, no hay biblioteca, no hay nada. Entonces, como que producto de esas carencias, de ese, como decía Alfonso antes y exponía Alex la semana pasada, el agravio moral, todo el conflicto que generan las necesidades, se crean ese tejido social, esos vínculos de solidaridad familiares de compadrazgo que potencian la creatividad y la acción colectiva, ¿sí? A esos barrios llegan comunidades eclesiales de base, activistas culturales, activistas universitarios de izquierda, mujeres y jóvenes, ¿sí? Alrededor de las mujeres va a haber algo muy importante porque pues, no tienen con quién dejar a los niños, no hay jardines infantiles. Otra característica de este contexto territorial es que estaban circulando discursos políticos y prácticas sociales comprometidas, como Freire y Falsborda. Eso va a ser muy importante para
los discursos y prácticas que caracterizan las organizaciones populares, toda la idea de la educación popular, de la conciencia popular, del trabajo cultural. Y en este territorio también se definen los marcos interpretativos, valorativos, cognitivos e ideológicos de los que habló Alfonso.